para poder contar en esta noche con el grupo colectivo de arquitectura El Selectivo, a quienes vamos a invitar a pasar justamente para la ponencia, y también vamos a contar con la presencia del arquitecto Félix Huerta Llor, quienes le damos una bienvenida. Sobre todo en relación a procesos como el de la globalización, como el de la conectividad, el crecimiento urbano y temas que siempre están o últimamente están bastante mencionados, como espacio público, como participación y la crítica de todas las intervenciones que se hacen en la ciudad. Uno de los primeros puntos que me gustaría conversar, el equipo de compañeros pues, me ha pedido que inicie este diálogo. Uno de los primeros puntos que quisiera mencionar está relacionado con el tema del crecimiento urbano, el crecimiento de la ciudad y cómo ese crecimiento pues, ha empezado a manifestarse también en la ciudad de Guayaquil. Los primeros asentamientos suburbanos, las primeras ciudades cerradas, inician hace más o menos 100 años, un poco menos de 100 años, y se dan por una serie de fenómenos que empiezan a suscitarse en la ciudad. Con el paso o la transición que había de la ciudad industrial a la ciudad moderna, la gente que estudia la ciudad empieza un poco a teorizar y a tratar de darse cuenta de todos estos fenómenos que estaban pasando. Esta imagen que ustedes están viendo es una imagen contemporánea sobre Guayaquil, es un montaje que se realizó hace algún tiempo. Y ya ustedes van a ver cómo en el desarrollo de lo que voy a estar relatando pues, empieza a tener contexto. Entonces, como les decía, una de las primeras cosas que sucede cuando la ciudad empieza a transicionar de esa ciudad industrializada a una ciudad post-industrializada, es el pensamiento que empieza a cuestionarse a la ciudad y empieza a verla como un organismo vivo. No sé si ustedes lo han escuchado, lo más probable que sí. Cuando se habla que las vías por las cuales se transita en la ciudad, las carreteras, son arterias y que los parques son los pulmones de la ciudad. Todas esas ideas empiezan hace casi 100 años, con una escuela de pensamiento que se llama la Escuela de Chicago, que era una escuela de sociología urbana, que es la primera que empieza a pensar a la ciudad como un organismo. Se empieza a dar cuenta que, como la ciudad empieza a crecer, empiezan a trabajar simbióticamente una serie de sistemas dentro de esa ciudad que tienen a las personas como parte integral. Las personas son elementos que se encuentran trabajando como organismos en esa ciudad. De alguna forma, ese pensamiento estaba absorbiendo el conocimiento de lo que se había ya asimilado, entre esos, por ejemplo, criterios de la sanidad urbana, de cómo la ciudad debería ser un espacio mucho más limpio, de cómo las redes de infraestructura deberían empezar a
condicionar la ciudad de tal forma que sea mucho más limpia, ¿no? Esas redes de infraestructura permitían que esos sistemas, o como se los estaban empezando a contemplar, pudieran funcionar entre sí. Sin embargo, es digamos, un aspecto un poco melancólico con respecto a ver esa ciudad entendida como un sistema biótico, como un sistema natural, y era justamente una reflexión porque habían empezado las ciudades a crecer por sobre el terreno natural que estaba alrededor. Las ciudades habían empezado a extenderse de manera horizontal y a ocupar terrenos, digamos, suburbanos, lo que luego se conoció como suburbano. Entonces, como se estaba perdiendo esa naturaleza, pues había una preocupación por darle mayor carácter a esa naturaleza. Lastimosamente, luego de entender a la ciudad como un organismo, llegamos a la época de la modernidad, en donde viene un grupo de personas que se reunieron en el Congreso de Arquitectura Moderna, que las personas que saben de arquitectura pues lo tendrán mucho más familiarizado, y es un punto en donde empiezan a pensar en la ciudad como una máquina. Influenciado muchísimo por un pensamiento mucho más positivista y por un sistema fordiano en el cual había procesos lineales que había que llegar también a la eficiencia de todos los recursos por una serie de crisis y guerras que habían habido en Europa. La ciudad se empieza a pensar como una máquina, donde hay componentes, y en vez de pensar en esos sistemas también así como muy orgánicos, empezaron a ver que eran componentes de una máquina inmensa que tenían que funcionar. Y eso empezó de alguna forma a orientar la forma en la que las ciudades se empezaron a generar y cómo empezaron a crecer, que llega incluso hasta hoy. Ese pensamiento es la base para empezar a diferenciar de una forma muchísimo más explícita las zonas en las que estaba la ciudad. De tal forma que había como si tuvieras el motor de un carro, ¿no? Con uno de los componentes, y el otro componente es el radiador, y todos están ubicados de cierta forma, que es la más eficiente. También se empezó a zonificar a la ciudad para que hubiera un espacio comercial, un espacio de residencia, un espacio de oficinas, un centro consolidado, y esa idea se empieza a reforzar, ¿no? Y eso empezó a ocasionar la necesidad de mayor cantidad de redes que puedan vincular esas diferentes áreas dentro de la ciudad. ¿Cuáles eran esas redes? En primera instancia eran las carreteras y las vías para los vehículos que desde el Forte habían empezado ya a popularizarse. Esa ciudad, entendida como una máquina, empezó también a funcionar a partir de esas redes que permitían la conexión entre estos diferentes espacios. Cuando aparecen beneficios en la ciudad, cuando se empieza ya a generar mucha más altura, estas redes se volvieron también verticales. Y empezaron a introducir mayor tecnología en la infraestructura que se colocaba en esa ciudad construida. ¿De qué infraestructura estamos hablando? Por ejemplo, los ascensores, los teléfonos, eran tecnologías que de alguna forma permitían el crecimiento en altura. Sin un ascensor era imposible que hubieran oficinas en edificios altos porque no hubiera habido la capacidad para llevar mensajes entre los diferentes pisos a la velocidad que requerían las oficinas. De la misma forma sucedió con los teléfonos. Permitir que hubieran llamadas empezó a conectar a la gente de mejor forma, lo cual habilitaba que el crecimiento de la arquitectura en la ciudad y de la ciudad en sí se diera de mejor manera. Y este tema de las redes, hago énfasis en eso, porque luego de esta ciudad moderna entendida como una máquina, empieza a haber un cambio en el cual ustedes ya lo deben tener mucho más presente porque es mucho más actual y va de la mano con las redes tecnológicas, con las redes de las telecomunicaciones, en donde un nivel adicional de comunicatividad empieza a relacionar a las personas y al espacio construido de una forma mucho más ágil y más dinámica. Si bien originalmente habían sido carreteras que permitían el traslado de las personas, ahora con las redes de las telecomunicaciones, esta comunicación era mucho más rápida, mucho más eficiente, y a veces ni siquiera implicaba el movimiento entre un lugar y otro. Entonces se empieza a mezclar esa relación espacio-tiempo
empieza a tergiversarse y a modificarse. Esto no es algo nuevo. Ustedes recuerdan desde la teoría de la relatividad de Einstein, el espacio y el tiempo están condicionados dentro de una misma forma. Y esa asimilación tardó algunos años, pero finalmente llega a la ciudad. Entonces ahora se habla de una ciudad que está muy conectada y una ciudad donde el tiempo y el espacio son relativos, porque podemos estar en diferentes sitios al mismo tiempo a través de las tecnologías. Gracias al internet, gracias a los teléfonos móviles, podemos estar aquí físicamente mientras están mensajeando con personas que están en otro lado. Esa capacidad que nos dan las redes está concentrada en mayor medida por las ciudades. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto y cómo entra Guayaquil en este proceso de asimilación de tecnologías, de combinación de redes y de crecimiento? Entre más difícil sea la línea en la que dividimos el espacio en la ciudad y las personas que empiezan a estar relacionadas por estas redes de comunicación, menos se nos hace problemático, por ejemplo, vivir lejos del centro donde trabajamos. La ciudad empieza entonces a dispersarse mucho más, porque de alguna forma, si viajas una hora al sitio de residencia, tampoco te sientes aislado a pesar de que estés fuera del centro consolidado del tránsito. Sigues conectado a través de tu teléfono, sigues conectado a través de la televisión, no te sientes que estás viviendo en el campo, porque de hecho no lo estás. Porque cuando la ciudad empieza a conectar de esa manera a todas las personas que en ella habitan y a crecer al mismo tiempo, esa línea que define lo urbano y lo no urbano, lo construido de lo natural, también empieza a desaparecer. Yo hablaba con Teresa Pérez, una profesora compañera de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, y yo le decía, bueno, ¿qué pasa con todas las zonas suburbanas que existen en Guayaquil, no? Por definición, lo suburbano no es urbano, es suburbano. Pero ¿qué pasa con toda la gente que vive en los suburbios? ¿Se los puede considerar que viven en la ciudad o no? Porque existen límites políticos en la ciudad que ya han sido sobrepasados, por lo tanto, políticamente hablando, ya no están en la ciudad. Entonces hablamos de la forma de vida de las personas. Y ahí es cuando empieza a tomar más sentido esto que les decía de cómo estas capas de tecnología y de redes empiezan a entrelazar. Porque gracias a eso, esas líneas se empiezan a perder. En los suburbios, la gente tiene vida urbana. Los espacios de trabajo, ahora, gracias a las tecnologías, no son necesariamente en un centro consolidado. La gente puede trabajar desde su cama en una computadora, ¿no? La primera persona que oficialmente hizo público y mediático el traslado de su oficina a una cama fue Hugh Hefner, el dueño del Playboy. Él hizo todo un evento para comunicar que su oficina se trasladaba a la cama. Entonces, esa tergiversación de que ya no hay zonas específicamente de trabajo, zonas específicamente de vivienda o distinciones entre público y privado, hace que la ciudad esté en este entramado de muchísimas cosas sucediendo al mismo tiempo. Eso es lo que estamos empezando a ver en Guayaquil, una ciudad que está creciendo, al mismo tiempo que está influenciada por una serie de tecnologías. Empiezan estos sistemas nuevos de comunicación y de transportación a tomarse la ciudad. Un poco de eso hablaba esta imagen. Sistemas como la aerovía, sistemas como la metrovía, el nuevo aeropuerto, o sea, son nodos de comunicación para poder mover y transportar gente, ideas, mucho más rápido que antes. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo reaccionamos la gente que nos dedicamos a pensar en la ciudad y a diseñar la ciudad cuando esa definición de ciudad o la definición de urbano ya no es tan clara, ¿no? Una de las primeras cosas que habla la teoría cultural es que la ciudad no se puede planificar. La ciudad no se puede planificar. No tiene sentido planificar la ciudad y no tiene sentido hacer un plan maestro, porque no existe nadie con la suficiente capacidad para considerarse un maestro que determine hacia dónde va la ciudad y qué debe pasar y quién determina los pasos que debe haber en una ciudad. Esto lo habla Colin Rowe desde hace algunos años, ¿no? La ciudad es una mezcla de cosas y nadie puede anticiparse a eso. Sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a planificar la ciudad. Lo que pasa es que hay que planificarla de otra forma. Por eso se habla de los planes estratégicos, los planes
que incorporan a la gente, que van desde abajo hacia arriba y que tratan de recombinar ciertos elementos que suceden en la dinámica de la ciudad en pro o en beneficio de alguien o de algo. Eso se sobreentiende que va en detrimento y en perjuicio de otro grupo de personas, porque es imposible que todo el mundo se beneficie de algo sin que un recurso que sea destinado de una forma no equitativa. La ciudad es eso, la ciudad todo está conectado. Si tú mueves un recurso para destinárselo a alguien, se lo estás quitando a otra persona. Eso no está ni bien ni mal. Son procesos, toda la ciudad está conectada, desde hace 100 años ya se sabe que de alguna forma funciona como un organismo donde todo se mueve conectado. Entonces, la importancia de eso, que también lo estamos empezando a ver en Guayaquil, son estos eventos, es la participación, es que la gente empiece a utilizar esos recursos de comunicación para enterarse de lo que pasa, para participar en esa planificación que ya no debe venir desde arriba, desde la ciudad, desde el Estado, porque el principio de autoridad ya se cuestionó hace mucho tiempo, sino que tienen que ser todos estos actores unidos, trabajando desde abajo hacia arriba, en generar algún cambio en esa dinámica para beneficiar, en este caso, a un sector que quizás haya sido menos beneficiado en el pasado. Por eso creemos que es importante que existan estos diálogos para dar a conocer o mejorar la educación integral que tenemos sobre lo que pasa en la ciudad, y que no seamos solamente las personas que trabajamos en la universidad, que estamos estudiando esto todo el tiempo, quienes participemos en estas discusiones. Todo el mundo está conectado, todo el mundo sabe, se entera de lo que pasa, tiene acceso a la información, puede participar en estos eventos incluso desde lejos si se lo retransmite. Todos estamos conectados por estas nuevas redes y todos tenemos la posibilidad de ejecutar y de hacer mejoras en pro de la ciudad. Por eso las construcciones, por eso los proyectos no siempre están de la mano de un diseñador, de un planificador, y hay iniciativas muy buenas que surgen desde la misma ciudadanía. Entre más conectado esté esos proyectos, mejor conectados estarán y mayor capacidad de resultados podrán tener, porque tienen una retroalimentación de mayor cantidad de tiempo. Entonces, este tipo de eventos, pues recalco en nombre de mis compañeros, es de suma importancia para empezar a participar, y me gustaría que este sea un llamado para que se empiece a participar en una serie de debates que estamos pensando hacer, justamente, no debates pero conversatorios, ¿no? Un intercambio de ideas, para empezar a mejorar esa cultura sobre ciudad que tenemos, que nos permita participar de una manera más activa y más acorde a las necesidades que cada uno de nosotros tiene en la ciudad donde vivimos, sea que vivan en la ciudad consolidada, o sea que vivan en la periferia, en lo suburbano, o en todas los grises que hay entre esos dos. Muchas gracias. Queremos dar gracias al colectivo de arquitectura El Selectivo, quienes hoy nos han acompañado justamente Filiberto Viteri y también Ricardo Sandoya. El colectivo de arquitectura, que es un grupo de jóvenes arquitectos con experiencia profesional que han realizado maestrías en su mayoría en el extranjero y que en la actualidad ejercen como docentes en diferentes universidades. ¿Por qué el nombre de El Selectivo? Fue elegido porque querían jugar con la palabra colectivo, refiriéndose no solo a un grupo, sino también a un bus, donde es un espacio en movimiento dedicado a la transportación de ideas y proyectos de arquitectura y urbanismo. Este grupo está conformado por diferentes miembros, quienes comprenden pues Karen Wilson, Jorge Ordóñez, Enrique Mora, Filiberto Viteri, Ricardo Sandoya e Iván Sandoya, quienes pues agradecemos en esta ocasión su presencia pues por haber compartido justamente el tema el día de hoy. Muchas gracias. También el día de hoy queremos dar paso al arquitecto Felipe Huerta Llona, quien también nos va a acompañar en el conversatorio de Guayaquil, prioridades y perspectivas urbanas.
Él inició sus estudios superiores en el Instituto de Ingeniería y Construcción de Kiev, Ucrania, y también realizó un diplomado y maestría en el Instituto de Arquitectura de Moscú. Ha realizado varios viajes de observación y fotografía documental de arquitectura contemporánea y patrimonial en Europa, Norteamérica y Sudamérica. Ha laborado en el primer complejo industrial de prefabricación de construcción en Moscú, en un instituto central de investigaciones científicas y proyectos experimentales en Moscú, construcción de edificios de viviendas, y en la Universidad Católica de Santiago de Oriente. Creo que intentaré. Bien, buenas noches, agradezco la oportunidad que se me ha dado aquí, creo que es la segunda o tercera ocasión, y pregunto si me están escuchando ahí arriba, si es necesario el micrófono o no. En realidad tengo ciertas alergias a la tecnología, creo que son las que nos deshumanizan, y por eso una de las consecuencias, me considero un anarquista de corazón, pero un practicante solitario, podríamos decir. Y lo que voy a exponer aquí es algo muy diferente en relación a lo que es una introducción, pero que ha sido, me va a servir de un preámbulo para este siglo que no es de las luces precisamente, sino de la virtualidad, de la comunicación, como bien lo expuso primero. Una comunicación que, si bien es cierto, y en la apariencia nos acerca, sin embargo, ha creado islas, no de calor humano, islas personales, individualistas, donde la comunicación es lo que menos existe. Pero en este caso no quiero alargarme en este punto, podría ser otro conversatorio también, porque es lo que estamos viendo. Lo que yo quiero presentar aquí es una utopía guayaquilensis que fue presentada en el siglo XVII, y quiero hacer un paréntesis sobre el origen de esto. En la España que se estaba unificando, cuando ya vencieron a los moros, estamos hablando del siglo XV, hubo un personaje muy importante que actuaba lo que podría ser ahora en esta modernidad secretario de Estado. Su nombre era Álvaro de Luna. Tenía mucha influencia en el rey Juan II desde la niñez. Prácticamente era el padre, el tío, el consejero, todo, un poder extraordinario. E inclusive logró en segundo matrimonio, que el primero fue estéril, casar al rey Juan II con la hija de Juan II de Portugal, Isabel. No Isabel la Católica, Isabel sería madre de Isabel la Católica. Pero ¿qué sucede con Álvaro de Luna? Después de haber conciliado, unido los diferentes reinos de España, la reina Isabel, de quien ya se rumoraba que había sido inclusive este anciano consejero de Estado, que había sido su amante y del cual algunos teóricos dicen que fue padre de Isabel la Católica y no de Juan II, quien ya tenía problemas de fertilidad. Pero en fin, esos son los chismes históricos. En suma, logró, mediante las argucias que tiene, y no quiero ofender al sexo femenino, convencer a Juan II en sus coqueteos y amoríos y promesas de que le haría todo lo que ella pidiese. Y él aceptó. ¿Y qué resulta lo que pidió? La cabeza de Álvaro de Luna. Se armó un juicio y los jueces no podían condenarlo y solo faltaba la firma del rey. El rey, por supuesto, accedió y fue degollado Álvaro de Luna. Y lo más paradójico es que el verdugo, cuando anuncia en la plaza la ejecución, dice: aquí está Álvaro de Luna con los condes, quien terminará sus días por edicto y por los servicios al rey prestados. Lo condenaron a muerte por los servicios al rey prestados. A lo que este noble caballero anciano, que fue con dignidad al cadalso, le dice al verdugo: dijiste bien, hijo mío, por los servicios prestados al rey, soy condenado.
Y así terminó. Pero aquí la historia empieza cuando sus hijos, Álvaro de Luna, y su nieta, Isabela, por alguna razón le pusieron Isabela de Luna, cuando perdieron todos sus bienes, ya que la condena no solamente era el exterminio, la decapitación personal de Álvaro de Luna, sino que perdían títulos nobiliarios, los bienes, tierras, inclusive su cuerpo tenía que ser enterrado fuera de la ciudad, junto a los criminales. Despojado de todo esto, sin embargo, recibieron un gran acervo cultural que había recogido el propio padre y su hijo de las culturas de Asia y de Europa Oriental. Y es allí donde tanto Álvaro como Isabel se juntan en estos estudios urbanísticos, desde el clásico griego hasta el utopista y ciudades ideales. Ahora, la historia es que Isabel de Luna, urbanista, arquitecta, autodidacta, con todo este bagaje cultural recibido, proyecta una ciudad, se viene a América con una identidad falsa, parodiando mucho tiempo antes a George Sand, es decir, toma el nombre alemán Álvaro de Luna. Isabel de Luna se convierte en varón. Y prácticamente encarnada aquí, muestra lo que podría ser una ciudad de este gráfico, y con toda esta documentación que tenía desde la antigua Grecia, Mileto, ahí está el damero que fue impuesto por la corona española, Filarete, cuando crea su Fórcita en el siglo XV de nuestra era, las ciudades ideales de Lacaré, Daniel Speck, en 1608, Morelli con el Código de la Naturaleza, y en este sentido, cuando hace su ejercicio de simbiosis sobre Guayaquil, acoge mucho de esto, en donde tiene la plaza de edificios públicos, zona residencial, calderas, agricultura, hospital, asilo anciano, cárcel y cementerio. Acoge también lo de Robert Owen como asentamiento para 2.500 habitantes, ya en 1841, pero con una previsión, digamos, como ciencia ficción. Y Álvaro de Luna se transforma en Isabela de Luna, una simbiosis urbana del siglo XVI al XVII. Y toma Guayaquil. Guayaquil se inicia aquí a principios del siglo XVI, en 1540 se proyecta con los fuertes San Carlos y la defensa del Estero Salado para defenderse de intereses y piratas, pero sigue todavía aquí. En 1600, Isabel diseña un esquema conceptual de expansión urbana para 1700, para 1900, 1940, 1950, 1960, el año 2000. Es decir, toma las partes altas del entorno natural de Guayaquil. Deja libre el estero, el delta, el marisma, y crea esta retícula urbana en triángulos con una superficie de cada pequeño triángulo de 26 hectáreas, en los triángulos mayores de 230 a 300 hectáreas, y realiza allí justamente un uso del suelo clasificado. Lo califica, lo clasifica. ¿Está listo? Bueno, aquí en esta interpretación yo antepongo los colores que se utilizan en el urbanismo: del verde para las áreas protegidas, la agricultura, el rojo comercio, el magenta para la industria, el equipamiento gris. Es decir,
Ella un poco se adelanta en esta clasificación, no en colores, pero sí en códigos que lo pone en su esquema conceptual. El esquema vial lo jerarquiza desde las vías arteriales a las vías arteriales. No se aprecia aquí está la vía Guayas, la zona estorina, crea vías de segundo orden, peatonales, etc. Pero en estos triángulos nace la tridimensionalidad y con una independencia en cuanto a la administración. Es decir, cada triángulo es autónomo, independiente de sus funciones y crea eso. Lamentablemente, bueno, donde asume una jerarquía tridimensional desde la parte baja, central, que usualmente los centros históricos son la parte más relevante hacia arriba, lo baja. Y esta es una experiencia que existe ya en Bélgica, en Lovaina, donde la parte más importante está en el sector inferior y se destacan las zonas externas, los usos secundarios. Y aquí viene lo paradójico, lo contrastante, de una lucidez a una estupidez. Volvemos a Guayaquil de 1540 a 1600. Creo que está muy pequeña la imagen, pero bueno, pasa de ciudad vieja, pasa a Ciudad Nueva, esta ciudad vieja pasa a Ciudad Nueva. Creo que esta es una historia ya conocida por todos los estudiantes. Luego se elimina el mangular pese a la prohibición que existía de ocupar. Ya se dio un edicto que se prohibía a los habitantes de Ciudad Vieja pasar a Ciudad Nueva. Pero ya hay una mención en las crónicas del viejo Guayaquil donde habla, no hay población más díscola en este continente que la guayaquileña. Así textualmente lo expresa. En esa época, ya para 1770, en 1830, se crea el eje de norte a sur y hacia el extremo salado, este a oeste. En 1900 ya conforma un polígono unificado. En 1960 la ciudad, como hablaba Gilberto, se va a los suburbios. ¿Pero qué es suburbio? Prácticamente es una anexión de todas las zonas estorinas rellenadas, despojando el material de los cerros colindantes, donde existían prácticamente las mejores condiciones de vida, en lugar de destruir el manglar, que era una fuente de alimentos para el mismo Guayaquil. A costa de los cerros de la creación se rellenan las zonas lacustres. Y en 2000 estamos así. Se trata de salvar a la ciudad en su movilidad urbana, con ejes que se interrumpen cada kilómetro, cada 2 kilómetros. No hay una continuidad vial, no hay una sección vial en estas vías apropiada, excepto la perimetral, pero que quedó también muy corta cuando una asignación de 100 metros de derecho de vía se redujo en unos casos a 24, 50, 75 y 80 metros. Solo un pedazo libre del salitral se mantiene 100 metros de derecho de vía. El resto se pierde. Y ese es el Guayaquil actual. Bueno, la proyección no ayuda mucho. Esta es la imagen verdadera de Guayaquil. Las zonas de los manglares, las elevaciones, las ocupaciones generales, y el contraste con las nuevas edificaciones. ¿Desde dónde es esta foto? Esto es el estero salado del sentido no sur oeste a noreste. Es actual. No, esta foto ya tiene un tiempo atrás, podríamos decir unos 20 años o 25 años. 25 años. Esta foto es antes de la administración del ingeniero Félix Cordero. No tengo la foto actual, pero sí deberíamos. Aquí ya existe el paseo lineal de la pasarela sobre el Salado y al otro lado igual.
En este caso es una pasarela sobre el agua, en el otro es sobre tierra, y existe el parque lineal que va desde el Colegio Vicente Rocafuerte, la Universidad de Guayaquil, la Universidad Católica, en un circuito. Y lo mismo se puede decir hasta el puente porteño. O sea, esta es una obra, justamente de los 20 años de, no quiero hacer publicidad política, pero es una obra de los 18 años de Jaime Nebot. Es una realidad comprobable. No estoy haciendo un esfuerzo publicitario. Bueno, como es un conversatorio, yo he tratado de ser lo más breve y conciso posible para que de esta forma veamos cómo una mujer, transformándose en hombre, hizo una propuesta idealista utópica. Este grabado pertenece a Tomás Moro sobre Ausonia, en la ciudad utópica, en su pensamiento de Tomás Moro, que así como otros como Platón, Descartes, Fourier, Owen, trataron de crear una especie de sociedad comunista de la primitiva a una ciudad comunista funcional y conceptual. No estoy hablando de socialismo siglo XXI conceptual. Bien, y yo creo que en este momento con Filiberto podríamos pasar a un observatorio más interactivo entre todos nosotros. ¿Qué os parece? Ahora quiero un punto aclarado. No existieron Isabela de Luna ni Álvaro de Luna, solo el secretario existió. Esto es una debilidad novelesca mía. Escribo y estoy tratando de completar esta obra en esta postura. Y un homenaje también a la mujer arquitecta. Gracias. Empecemos el conversatorio. Esa es la instrucción tal cual lo anunció Filiberto. Sí me escucharon arriba, sí me supe. Gracias. Me siento perdido. Filiberto fue mi alumno y yo te cargo. Sí. Como nos han conversado, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que quiera hacer, por favor. Yo tengo una pregunta, no creo que hace falta. Con relación a lo que decía Filiberto al principio. Hoy en día tú dijiste que ya no se pretende planificar la ciudad, porque se ha comprendido que es imposible desde cierto punto de vista, ¿no? Y sin embargo, esto sucedió desde el comienzo. Le comentaba a los chicos que Florencio Comte presentó hace poquísimo una presentación que se llamó El Guayaquil Utópico, en la que él narraba todos los proyectos urbanos que se hicieron para Guayaquil, muchos de ellos que ganaron premio en París, y etcétera, y cómo estaba como en la vanguardia del planteamiento de planificación urbana. Y ninguno de ellos se pudo concretar al 100%. Muchos vestigios quedaron, como la retícula, que es hoy el centro de Guayaquil, algunas de las avenidas principales que son arterias como la 9 de octubre, etcétera, ¿no? Pero siempre pudo más el tema de intereses económicos que funcionan vivos en la ciudad y que la determinan en última instancia. Entonces tú al final planteaste esta posibilidad o esta pregunta de cómo ahora nosotros, sin la capacidad de planificar una ciudad, porque siempre se sale de las manos, ¿cómo hacemos para hacerlo desde abajo, para hacerlo todos con estos medios? Pero ¿cómo hacerlo cuando todos sabemos que hay un montón de conflictos económicos que son mucho más poderosos y que son al final dueños de gran parte de la ciudad, y que las intervenciones urbanas que hacen en tema de infraestructura y eso determinan el valor del suelo, el uso del suelo, las dinámicas de ciudad? Entonces, ¿cómo se puede trabajar con eso? Si desde lo público no se ha podido, y más bien desde lo público se va capitalizando más ese capital inicial, hoy al menos, es como la dinámica. Sí, es chévere tu pregunta. A ver, efectivamente,
hay un punto en el que cuando la ciudad empieza a crecer y entre mayor cantidad de gente es parte de aquella población a quien tú estás dirigiendo un plan, más difícil es controlar que ese plan se lleve a cabo. Por eso es que quizás en años pasados, en siglos pasados, era más fácil ejecutar ese plan. Pero mira que cuando ya viene el plan de París, el plan de Cerdá en Barcelona, ya no era tan fácil, ya si querías hacer un plan, era una acción mucho más totalitaria. Entonces, en algún punto eso ya no se puede hacer, ya no se puede controlar que toda esa secuencia de pasos suceda. Porque hay demasiada gente, hay demasiadas dinámicas, hay demasiados intereses que nadie puede avisorar totalmente. Entonces, ¿de qué se habla ahora en la teoría contemporánea urbana? De hacer cosas mucho más pequeñas, de tratar de alguna forma de segmentar ese plan para hacer microplanes. Se habla, por ejemplo, de agricultura urbana, un término que se lo empezó a usar más recientemente, ¿no? De planes mucho más pequeños. Un ejemplo es lo que trabajaba, por ejemplo, Ricardo con algunos barrios donde hacía intervenciones muy puntuales y hacía murales, y hacía algo que le beneficie a un grupo determinado de personas. Eso no quiere decir que eso vaya a ser replicado a toda la ciudad o que sea parte de un plan muchísimo más grande, porque quizás esa intervención en otro barrio pues, no funcione, quizás alguien en otro barrio se oponga, quizás lo que quiere otro barrio es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, la pregunta de fondo es cómo hacer ciudad en este conflicto de intereses. Los intereses siempre van a existir, no van a dejar de existir. El tema del rol del urbanista actual es identificar esos intereses y conectar a esas personas que tengan intereses y recursos complementarios. De tal forma que lo que tú quieres que suceda, alguien más que está dispuesto a proveerlo, conectar a esas personas y dejar que esa dinámica continúe para ver qué produce, esperando de alguna forma y determinando esos agentes la forma en la que esa dinámica se da en un principio para que orientarse, para que se oriente de la mejor forma posible. Tratar de que en ese proceso pues, no se haga un perjuicio a nadie, no se vaya en detrimento de algún tipo de economía, y por eso es que se incorpora mucho más a la sociedad, para poder tener esa retroalimentación y saber en mayor cantidad de gente qué piensa la sociedad o qué piensa cierto grupo sobre un tema determinado, sobre un proyecto determinado. Lo que está en cuestión, muy cuestionado, es la planificación en gran escala. La planificación pequeña, la planificación a corto plazo, es una opción aparentemente más válida según los resultados de los estudios de los últimos años sobre a qué llegaron los proyectos grandes, estos proyectos en los que tú hablabas, que mencionabas Florencia y Guayaquil, ¿no? Muchos de los proyectos o estas planificaciones fluviales no llegaron a darse, no se terminan, porque pasada la primera fase cambiaron las condicionantes, se hacen obsoletos y terminan como libro acordado en un ciclo que nadie nunca ve, a menos que te interese la historia. Entonces esa planificación a corto plazo, esa planificación que se orienta a un grupo determinado, a seleccionar una dinámica precisa de esa ciudad para reconectarla y recombinarla de tal forma que beneficie a alguien que está interesado en ese proyecto porque alinea con sus intereses. De eso se trata un poco en la ciudad contemporánea, esta forma nueva de planificar. Yo podría añadir esto, no hay que olvidar que una ciudad no es solamente un asentamiento humano. En realidad es una base económica sobre la cual las personas interactúan. En este sentido hay producción, hay conectividad, hay movilidad urbana. Es decir, la gente se mueve y se desplaza con su cuerpo, con bienes y servicios. Lo que sucede es que las velocidades de vida no son las mismas como en la antigua Grecia, del medioevo, del Renacimiento, ni hasta el siglo XIX o inicio del XX. Actualmente la movilidad es virtual, prácticamente en fracciones de segundos estamos conectados individualmente, no solo a nivel de Estado. Y esto es justamente lo que ha logrado la revolución del Internet, especialmente. Esto de velocidad implica que no puede haber una planificación a largo plazo, puede haber una visión a largo plazo, pero las acciones
de acupuntura urbana, que es un término acuñado por Jaime Lerner, alcalde de Curitiba mucho tiempo, y que es una ciudad ejemplar prácticamente, una ciudad 5 veces más pequeña que Guayaquil. Bueno, cuando la visité era 5 veces más pequeña, pero con una calidad de vida extraordinaria. Y no es un ejemplo, no de replicar directamente, pero sí de asimilar, porque somos una cultura muy identificada comunes. Nuestro problema radica en esencia en dos cosas y derivan de los conflictos de intereses. Los conflictos de intereses son prácticamente de los dueños del espacio, no de la base social, en ningún caso. De allí que las propuestas que se hayan dado de las ciudades ideales, las autopistas, se basan precisamente en la eliminación de la propiedad privada, concretamente en la eliminación de la propiedad de la tierra. Y este es un principio que lo aplicó por primera vez la Revolución Rusa en su segundo edicto. Se eliminó la propiedad privada. Y ellos, los arquitectos, los urbanistas, comenzaron a hacer y deshacer a su gusto todo lo que querían. Y construyeron más de 600 ciudades en menos de 50 años, con todos los servicios. No había ningún obstáculo para ello. Prácticamente basándose en principios teóricos desde la antigua Grecia hasta la propuesta, no de la Escuela de Chicago, por supuesto, pero hasta la propuesta de Corbuseriana, aunque era muy criticada por citar a la ciudad como una máquina para la vida. Lo que sucede en Guayaquil no podemos compararlo con ciudades de países desarrollados. Hay un crecimiento urbano, pero no hay un desarrollo urbano absoluto. Y como he mencionado una palabra un poco dura, la estupidez que se hizo en Guayaquil, que yo la viví prácticamente desde la niñez, cuando en los años 50 se disparó la ciudad hacia el oeste, mal llamado suburbio, destrozando todo un excelente paisaje y recurso de vida, destrozando los cerros, y uno de los ejemplos que hasta que pararon, y con un término acuñado en la codificación urbana, cuando destruyen los cerros, califican un uso, le ponen uso extractivo. Pero no uso extractivo significa que es de uso de producción agrícola, sino minero. Y es allí uno de los grandes retos en los cuales nadie se ha puesto los pantalones para frenar la explotación minera en el Cerro Azul, Cerro Blanco, Cerro Azul, por eso. Y allí está la gran paradoja. Sobre esos suelos de las laderas, tanto del cerro como del otro lado, manglares, han creado un eje de urbanizaciones de alta clase. O sea, la gente que tiene poder va a lugares menos favorables para la vida. Ese es otro conflicto de intereses económicos y éticos que se manejan entre los grupos de poder. Entonces, yo insisto, puede parecer utópico también, pero que para solucionar los problemas puede replicarse interpretativamente la acupuntura con una visión a largo plazo, pero siempre planes estratégicos a corto plazo, ni siquiera mediano, pero teniendo un esquema conceptual de largo plazo. Y pensando, por ejemplo, el último proyecto que se plantea para Guayaquil, el aeropuerto, lo que se va a hacer con los terrenos del aeropuerto. Primero, que esto no es un plan masa porque no piensa toda la ciudad, pero piensa una gran cantidad de la ciudad y la plantea ya para su construcción, ¿no? Y viene el debate de este tema de lo público y lo privado. Lo que están haciendo con unos terrenos que hoy no son públicos, pero que son de uso público porque son del aeropuerto, se plantea hacer un montón de cosas para uso privado o para comercio y negocio privado. Entonces, pienso que va justamente por ese lado, por el tema de a quién le pertenece el suelo y lo que se hace sobre él y qué es lo que se va a hacer con él. Ahí hay una figura interesante en estas áreas, ¿verdad? Esas son zonas de propiedad comunal que vienen legalizadas, otorgadas de la corona española en tiempos de la colonia. Y lo interesante es que es una zona así, con un potencial productivo muy grande. Pero la tendencia del suelo, para hacer allí, pertenecer, usar, vivir, producir, hay que hacerse comunero.
Y hasta donde sé, creo que todos los personajes que han ocupado esa tierra tienen la calificación de comuneros. No todos tienen escritura. Ese es un jardín que se utiliza en varias, llamemos así, escalas, que empiezas por comunero hasta que logras en el régimen jurídico nacional llegar a tener escritura, derecho a la propiedad. Y la especulación que se da, especulación urbana que se da, precisamente es un gran negocio inmobiliario, especulación inmobiliaria, que cuando falla, se están creando grandes burbujas, por supuesto, que cuando falla, ¿quién subsidia y quién salva a los especuladores? El mismo gobierno. Todos nosotros, a través del gobierno nacional. Eso ha sucedido tanto en la especulación financiera como en la especulación de tierras. Y ahí está una gran paradoja, que siendo un país con muchos recursos, tenemos un 70% de gente que vive a nivel de la línea de pobreza. Nosotros que estamos aquí creo que somos muy favorecidos de estar en esa minoría, no en la mayoría. Yo tengo una pregunta. ¿Tú te refieres, cuando hablas del aeropuerto, hablas de la zona en donde el aeropuerto actual funciona, que va a ser luego desarrollada, o la nueva zona en donde el aeropuerto nuevo va a estar? No, él tocó lo de usted tocó el tema Daule. Yo estoy tocando el tema de los actuales terrenos del aeropuerto y cómo ya está planteado un proyecto para ese sitio que una vez diseñado está siendo socializado y el uso de esos terrenos y lo que se está planeando. La zona nueva donde va a ser el aeropuerto está en una primera fase de preliminar del plan, ¿no? Que luego tiene que desarrollarse. Es como una primera idea que se ha hecho. Entiendo bajo los requisitos de la municipalidad, de lo que la municipalidad sugiere y propone, ¿no? Y nosotros siguiendo este modelo que siguiera el modelo de su municipio. A mí me parece que es una oportunidad buena en el sentido de que está planteando un desarrollo a una gran escala que va a tener repercusión en toda la ciudad y que no es en la periferia, y que no se promueve con ese proyecto específicamente un crecimiento mayor, porque aparentemente va a haber vivienda, va a haber uso de suelo mixto, van a haber muchas cosas, ¿no? Que responda a los intereses de uno u otro. De nuevo, eso siempre ha pasado, creo que siempre va a pasar, sea a los intereses de un grupo o sea a los intereses de otro grupo. Lo que sí es, digamos, al menos yo me cuestiono más, es la consecuencia en la parte no urbana, ¿no? Cuando este aeropuerto se cree en otro sitio, ¿qué va a pasar en ese espacio entre la ciudad consolidada y esto? ¿No? Lo más probable es que se empiece a poblar, que se empiece a urbanizar a una escala muchísimo mayor, el mayor detrimento de estas zonas naturales y que pueden ser explotadas de otra forma, ¿no? De nuevo, la ciudad va a crecer más, la ciudad va a conectarse de otra forma, va a haber más especulación por una serie de terrenos que hasta ahora no habían sido utilizados como aparentemente se los va a utilizar. Va a haber la necesidad de más autopistas, de más vehículos, de más consumo de energía. O sea, a mí me preocupa más el desarrollo que puede promover el nuevo aeropuerto que el desarrollo que podría darse en el área que deja el aeropuerto actual. Pero, por ejemplo, tú me dices que no importa el tema de intereses porque eso siempre va a haber. No, yo no digo que no importa, siempre importa. Yo digo que es algo que no es que tú lo vas a poder quitar, ¿no? Siempre va a haber el interés de alguien que con mayor ejercicio del poder en un momento determinado va a consolidar su verdad. Sí, pero al final esto es lo que determina la forma de la ciudad, porque ahí tienes un montón de espacios públicos que han sido creados en zonas públicas con dinero público y que hoy en día son negocios privados, desde kioscos hasta, no sé, ruedas moscovitas y estas cosas. Y vas viendo poco a poco cómo efectivamente los intereses individuales quitan el derecho a la ciudad, que es de lo que se está hablando un montón. Entonces sí que importa y sí que determina. Claro, yo no he dicho que no importa. Eso, digamos que eso ya depende de nosotros. O sea, si lo que estás cuestionando es
que exista un poder mayor que está ejerciendo su fuerza sobre la gente, hay que ejercitar el poder. Según Foucault, el poder se ejercita. Y el poder hay que ejercitarlo y hacerlo. No es algo que tú puedes tener poder en tu mente, pero si tú no lo ejercitas, no lo tienes. Hay que empezar a ejercitarlo. ¿Cómo? Cuestionando cosas, haciendo este tipo de conversatorios, haciendo noticias, haciendo movimientos, haciendo contrapropuestas, porque si no, el poder va a quedarse en las manos de las únicas personas que lo están manifestando, ¿no? Si tú no manifiestas el ejercicio de tu poder, no se va a consolidar nunca. Estas dicotomías entre que es público y es privado son interesantes. Por ejemplo, en el centro de Guayaquil, el tema de los soportales, ¿no? El arquitecto Huerta no me va a dejar mentir, el soportal es un espacio privado, un espacio que legalmente es privado, pero es de uso público, pero es parte del lote privado de la casa, o de la vivienda o del edificio, que es lo contrario del malecón, ¿no? Que la gente lo entiende en ciertos momentos como un espacio privatizado, pero en teoría es de dominio público, ¿no? Eso es parte de lo que yo hablaba al principio, de esta superposición de capas que empieza a darse en la ciudad contemporánea con la globalización, en la cual tú puedes entender un mismo espacio desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Un espacio puede ser de propiedad privada, de uso colectivo y culturalmente público. Desde el punto de vista económico puede ser un espacio semi-privado en donde alguien tenga un pequeño local y esté usufructuando de ese espacio y hace ejercicio de poder sobre ese espacio cuando en la ley no lo tiene, como podría ser un vendedor ambulante. Entonces, es un tema que hay que estar bastante enterado de muchísimos aspectos económicos, aspectos legales, aspectos de paisajes, para poder entrar en esa discusión y poder reclamar ese derecho sobre la ciudad y sobre los espacios. Si no está enterado de cómo funcionan esas dinámicas, aquel que esté más enterado va a tener más poder sobre ti para llevar a cabo su verdad y consolidar la información del poder, ¿no? Entonces, a mí me parece que la veamos claro lo que planteaba Felipe al comienzo, o sea, de la utopía, sea como un ejercicio simulado de la utopía, pero yo un poco recuperaba el sentido de decir, claro, la utopía siempre tiene un papel orientador, haciendo una suposición de la prevalencia del interés público por sobre el interés corporativo o individual. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista. ¿Cuál es la utilidad que tiene la utopía? Sí, lo que no podemos conseguir es una visión o una planificación que sea una camisa de fuerza que no tenga en cuenta la dinámica de la realidad, la dinámica de las ciudades en las cuales las fuerzas que interactúan son mucho más, es decir, que las que nosotros podemos elaborar dentro de una propuesta de plan. En ese sentido, yo creo que la función de la universidad, de la academia, de los arquitectos, debe ser una función crítica. Yo no estaría tan de acuerdo con decir, bueno, ahí está la fuerza del mercado, se trata de acercarnos unos a los otros y que más o menos la ciudad se vaya determinando en función de esa conexión entre ambos. Yo creo que también la capacidad crítica que tenemos que tener las universidades, los profesionales, los estudiantes, debe estar siempre, digamos, cuestionando lo que allí ocurre. O sea, porque, claro, resulta que la ciudad no es un espacio neutro, la ciudad es un espacio en conflicto, en el cual los intereses de diferentes sectores se hacen presentes. Y uno tiene más fuerza para imponer sus intereses sobre la mayoría, digamos, que no tiene la misma fuerza, aunque pueda ser mayoría en términos numéricos. En ese sentido, yo creo que la función orientadora de la utopía, la función crítica de la académica, de la academia tiene que también estar siempre presente, justamente para que no sea simplemente un juego de fuerza donde el más fuerte impone su decisión sobre el resto de la sociedad. Yo diría que Guayaquil es una expresión de eso, esa imagen que nos presentaba Felipe, justamente de la ciudad real, construida en función de esos intereses, esa ciudad destruida en su patrimonio naturalmente, esa es el servicio de todos, sino el servicio de los intereses especulativos de algunos sectores inmobiliarios que son los que finalmente están dominando la ciudad. Justamente, con relación a lo último que se ha dicho, es muy importante en el sentido de, en este panorama, que la pregunta que respuesta external, en ese panorama, ¿hasta qué punto, por ejemplo, la infraestructura urbana tiene incidencia real a eso? O sea,
vuelvo a ver si plantea que realmente la planificación como tal, si bien ha sido cuestionada, y está bien que sea cuestionada históricamente, y que en el siglo pasado ya comenzaron una serie de cuestiones al respecto, etcétera, y que de pronto ha sido hasta vilipendiada, ¿no? Y dejada de lado. Entonces, hay que, yo creo, rescatar realmente el rol válido de la planificación a nivel macro. O sea, que justamente eso es lo que genera la visión de futuro que se amerita una ciudad cualquiera, y no solo la ciudad, la nación, los países. O sea, si no, entonces no hagamos nunca planificación nacional, no hagamos esto, o sea, no. O sea, la planificación es válida, hay que reconocer su rol, pero hay que saber jugar justo con todas estas piezas. Es lo más difícil, o sea, en este caso justamente cuando la planificación local está y siempre va a estar en manos del poder local, y ese poder local a qué responde. Justamente ahí podemos encontrar algunas respuestas con relación a los por qué ha sucedido históricamente una serie de situaciones como las que se han dado y las que vivimos. Entonces, yo sí quisiera, mi posición es, la planificación es válida, no puede dejarse o soslayarse per se. La planificación tiene que ser entendida con la realidad actual, por supuesto, y dentro de todas las dificultades que suceden, los problemas. Dentro de la planificación como visión de futuro, básicamente, por supuesto, ya, y esto es una crítica del siglo pasado, como se dijo, por supuesto que los proyectos, entendidos como proyectos, se han convertido, digamos, dentro de la planificación estratégica como el arma para efectos de poder generar una serie de situaciones al respecto, y en algunos casos ha resultado, en otros casos simplemente se ha tornado una urbanización que repite siempre los mismos casos de una y otra ciudad. Entonces, en ese sentido, en los proyectos, dentro de eso, va la cultura urbana y otros muchos, microplanificaciones, lo que quieran. Los proyectos son un elemento importante, por supuesto, y siempre va a ser, porque toda planificación debe desembocar en proyectos. Entonces, pero el problema es gravísimo en la planificación, es que está manejada y va a ser siempre manejada por, digamos, el regente urbano, y que en la medida que la ciudadanía no tenga mecanismos ni fuerzas ni nada para poder hacer escucharse, lógicamente no se va a incidir en esa decisión del ente urbano a nivel de esa planificación. Entonces, pero yo sí quiero rescatar la validez de la planificación, la necesidad de una planificación macro, sí, considerando las modernidades actuales, lo que sea, y que ahí van a surgir otro tipo de proyectos, otro tipo de cultura urbana que todavía hay pensadas incluso, pero que son necesarias. Sí, para comentar al respecto, bueno, primero, yo nunca he mencionado el mercado, yo no he mencionado las fuerzas del mercado, he mencionado las fuerzas que hay en la ciudad, que pueden ser sociales, pueden ser económicas, pueden ser teóricas, pueden ser críticas, y el ejercicio del poder del que yo hablaba, no solamente el poder económico. Este tema de los intereses, por ejemplo, si una de las cosas a las que estamos llamados a hacer, una de las condiciones que podrían darse en este conversatorio es que la gente participe más, porque la academia participe más, implicaría que la academia está imponiendo sus intereses por sobre lo que puede pasar en la ciudad. No es simplemente un interés económico, puede ser un interés teórico, un interés crítico, que también es un rol en la ciudad. No estoy hablando netamente de una ciudad neoliberal o la apertura del mercado para que cualquier cosa pase. Todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que las demás fuerzas de la ciudad, además de la del mercado, son las que tienen que empezar a agarrar su rol y a hacerse presentes, sea la academia, sea la ciudadanía, sea grupos de ciudadanía, para que esa ciudad responda, todo lo que se haga en la ciudad responda a mayor cantidad de intereses. Sobre lo que decía el arquitecto Rojas sobre la planificación, yo no he dicho que la planificación no debe ser, digo que la planificación macro, el master plan, la planificación master, está totalmente obsoleta, y eso creo que me mantengo en que eso, al menos yo no le tengo mucha confianza. La planificación a menor plazo, a mucho más corta, en proyectos más pequeños, que se fundamente en grupos más pequeños de la sociedad, creo que funciona mucho mejor en los ejemplos que tenemos actualmente. Y algo de eso se mencionaba hace un momento de los proyectos que en algún punto fueron premiados. Siempre pongo ejemplo un proyecto en el que se premia a Renfrew, un parque en Canadá, en donde hay un concurso
piden a diferentes oficinas que planteen qué se puede hacer en un área muy grande que haya sido dejada de lado y que se encontraba ahora en un mes en el medio de la ciudad. Y el proyecto que gana es el proyecto de Cultas. El único problema es que Cultas no plantea un proyecto. Cultas lo que dice es, dejen el terreno como está, vamos a ver cómo la gente lo empieza a usar, si alguien se lo toma para hacer vivienda o si alguien empieza a cruzar de un lado a otro, y a partir de ahí empezamos a ver dónde hacer caminería, dónde dotar de equipamiento. Entonces, no es que no se planifica, o sea, sí se planifica en el sentido que sí se prevé cosas y se genera una visión, pero no se genera un plan en el sentido de que hay una serie de pasos que cumplir, porque probablemente para cuando la primera etapa de ese plan se dé, que será en 2, 3, 4, 5 años, las condiciones hayan cambiado tanto que esa planificación macro, de la que yo no tengo confianza, pues ya no puede darse. Pero efectivamente, como decía, si bien es difícil planificar, o la planificación grande no parece dar resultados, sigue siendo necesario pensar en planes a misma escala. Esa es la posición que yo mantengo. A ver, con respecto a lo que menciona Filiberto, en el cual los master plan como que ya no tienen un uso en el día de hoy adecuado, comparto lo que dice con respecto a trabajar en planes más pequeños. Mal o bien, el antiguo gobierno dejó muchas herramientas para los entes municipales, como está el tema de la Lotus, en el cual hace hincapié en los planes parciales, en los cuales se escogen áreas de un determinado municipio y se plantean soluciones que a la vez tienen que ir encadenadas con las demás áreas. También no se podría pensar en un tema de planificación a largo plazo por el tema de la duración de los gobiernos, que duran 4 o 5 años. Los cambios se producen cuando un gobierno de unos 15, 20 años, ¿no? Entonces, es muy complicado que llegue un gobierno, haga un determinado plan, después se acabe y llegue otro, entonces como que no siempre hay ese tipo de enlazar los planes. Entonces, por ejemplo, en Colombia, los PDOT se hacen con un lazo de 25 años. Si bien los gobiernos duran 4 años, pero el PDOT se lo hace de acuerdo a largo plazo, ¿no? Para que esta alcaldía haga esta gestión, la segunda alcaldía haga lo siguiente, entonces ahí ya se llega a un resultado más grande, porque es complicado hacer toda una gestión, un desarrollo urbano, un cambio radical en poco tiempo. Entonces, mal o bien hay nuevas herramientas que los municipios tienen que antes no lo había. Es más, hasta la gente de ONU Habitat, he tenido contacto con algunos asesores de ONU Habitat y ellos indican que Ecuador como que está muy bien que haya estas herramientas, ¿no? Que se puede gestionar en el territorio. Y ya para concluir, ¿qué opina usted, cualquiera de los dos, de la Lotus? De la Lotus, la ley de uso y eficiencia de suelo, la nueva. Un pequeño preámbulo que quisiera en este punto, sí discrepo con Filiberto y está bien que ponga la idea de teoría, no digo que no deben ser válidas, y sí podrían ser válidas, pero quiero traer a colación que cuando una empresa o un país decide explotar sus recursos naturales, tiene varias fases, varios componentes, y eso no es una acción de cultura ni una planificación a corto plazo. Se trata de algo que supera los 20 años. Todo lo que supera los 20 años ya es planificación. Solo pensemos en la movilidad. La movilidad se requiere en sus diferentes modalidades, de la tierra, del agua, del aire. Y trasladarlo de un punto de origen a otro destino es planificar. Porque sabemos qué vamos a trasladar: bienes, servicios, personas, cuántas, para que esto sea rentable, sostenible.
Y si se es honesto, tiene que ser sustentable también, tanto económico y sostenible ambientalmente. Y eso es planificación. Si vamos a acciones de parche, como ocurrió en el caso de Guayaquil, que planificaron la perimetral y después se anuló la mayoría de sus tramos y se anularon los y comercial no se conectaron, precisamente porque lo que existió fueron acciones de planes parciales. O sea, una sumatoria no algebraica sin ningún resultado. Y este es el gran serio problema que tenemos y los altos costos con que padece la población y la economía es la desconectividad urbana. Altos costos y grandes impactos ambientales que también ocasionan costos económicos. También debemos recordar que Guayaquil es en realidad una ruralidad urbanizada, 66%, y permanece en ese mismo tiempo desde los años 50. No podemos asumir modelos donde sí resultan, porque las ciudades están consolidadas, y sí resultan las medidas a muy corto plazo. Y se realizan a través de proyectos concretos. Además, porque correlacionando su tasa de natalidad en los países desarrollados es bajísima. En el caso de Guayaquil llegamos a tener 5.1, desde el 2.3 creo, esto podría precisar Milton, que maneja muy bien las estadísticas, y ahora estamos en el 1.8. Pero esta es una elevadísima tasa, si vemos en Alemania, Suecia, donde tiene inclusive España, con todas las temperamental que son, en el cual hemos generado eso, mucho alivio, tiene una tasa negativa en la mayor parte de las regiones, tasa de natalidad negativa. La está sustituyendo precisamente la migración y salvando la economía, salvando los recursos para los jubilados y salvando inclusive al magisterio, donde ya no se cierran escuelas. Pero en este sentido, una planificación, pero a la velocidad de la vida que ya estamos en el siglo XXI, sí se necesita una visión a largo plazo. Otro punto es el gran impacto ambiental que tenemos con el cambio climático, con la elevación del nivel de las aguas, que no sabemos, o se oculta, no sabemos qué va a ocurrir. Donde se debe 40 a 1,20 m el nivel del agua de Guayaquil. No tenemos la tecnología ni el capital para vio las imágenes de Venecia hoy. En Venecia, impresionante. Venecia viene sufriendo desde hace ya 30 años eso. Pero no había habido imágenes como las de esta semana, nunca. Esta vez era una piscina toda Venecia del centro, la plaza de San Marcos. Bueno, miren, la experiencia holandesa de ganar tierras al mar fue una política que se comenzó a cambiarse en los años 70. Es decir, están dando tierra, recuperando el mar de sus propias tierras. Ahora, como decía yo, lucidez y estupidez. Hay ciudades como Estocolmo, Finlandia, Brujas, donde se ocupan los suelos que tienen consistencia, resistencia geológica, que no sufren impacto inmediato, y subsisten. Yo les recomiendo visitar Brujas, Helsinki y Estocolmo, donde el asentamiento está disperso y todo el paisaje natural se preserva. Y la comunicación acuática, con una gran paradoja, por ejemplo en Estocolmo y en Helsinki, tienen apenas 2 meses de calor. ¿Y quién va a navegar en tiempo frío y cuando todo se congela? Y vaya a ver el número de marinas y yates que hay allí. Es Finlandia es el segundo país en número de botes, yates per cápita después de Italia. Y aquí, ¿qué tenemos? Bueno, tener un yate es un privilegio, ya no hay guayas. Yo recuerdo los botes, yates, veleros que había tanto en la Vía Guaya como el Tero Salado. Ya no lo ven. Era un tendencia, donde inclusive hidroaviones aterrizaban en el Tero Salado, en el Guayaquil de 300.000 habitantes.
tantos metros cúbicos de concentramiento de suelo. Zona rosera. Claro. Apta para el cultivo. Todo lo que viene desde Naranjito, Yaguachi, hasta Santo Domingo de los Colorados, en su parte oeste, todas son llanuras conectadas, llanuras e inundación conectadas. Si usted vuela una avioneta en un helicóptero de Guayaquil hasta Babahoyo, en tiempos de lluvia, no del Niño, verá que es una gran laguna. Ahora, geológicamente, en su era geológica, la costa estaba separada de las estribaciones occidentales de los Andes por un cuerpo inmenso de agua, que es lo que conforma la cuenca del Guaya actualmente. Ese gran árbol de ceibo acuático que viene de Santo Domingo hasta el norte. Buenas noches. Entonces, ese suelo es de llanura de inundación, de sedimentos, es aluvial en parte, y justamente allí, entre los ríos Daule y Babahoyo, la gran, paradoja económica es que la propia burguesía y alta burguesía urbanizó eso para sus propios coterráneos, para sus propios religionarios burgueses. Es la peor zona para vivir allí. Tengo parientes, amigos, familiares que viven en todas esas organizaciones de burbujas encerradas, no económicas, burbujas, pero donde llegan a sus casas y se encierran con aire acondicionado. Socializan, nadie saca, excepto la empleada, a veces con un coche de niños, a los mal llamados parques, que son simplemente plazoletas. Encierran, ¿por qué? Porque plagan mosquitos, grillos y toda clase de achuchos adentro. Y eso, paraíso, promocionado y vendido con los nuevos centros de culto, que son los centros comerciales, de una población que es casi fantasma, que solo vive por el traslado de sus habitantes de Durán, San Bordón, Daule a Guayaquil. Son ciudades dormitorios y de consumo, de alto consumo. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Una de las malas decisiones de la urbanización de Guayaquil es haber ocupado desde el principio de la ciudad zonas que no eran aptas para ser urbanizadas. El último ejemplo es, ustedes dicen, San Bordón, una zona agrícola en donde era mucho más eficiente mantenerla cerca como zona de producción que alimente la ciudad, en donde tú tienes una serie de tergiversaciones de los conceptos que están ya se han pensado, ¿no? Tienen un costo, es una de las ciudades así grandes, entre comillas, cuyo costo de suelo en la periferia para una vivienda es muchísimo mayor que en el centro consolidado. O sea, en capitales mundiales como Nueva York, como Hong Kong, en el centro el espacio es más valor porque es el que está más conectado, es donde tú puedes vivir, cerca de donde trabajas, de donde compras, de donde al restaurante al que vas, al cine, al teatro. Esa ineficiencia de vivir en una zona mucho más dispersa es la que poco ha sido catapultada por los mercados, como usted decía, ¿no? O sea, ahí más bien el rol de la producción de ciudad no fue para nada público ni total, sino que más bien fue de un grupo sin que el resto de grupos pudieran decir nada, sino que más bien se dejaron llevar por estas verdades, no son tan verdades, ¿no? De que Guayaquil es una zona muy peligrosa, de que hay que estar en busca de la seguridad, en busca del silencio, de que hay que vivir más cerca de la naturaleza. Todas estas no son tan verdades, porque es inconcebible que tú vayas a vivir tras las rejas cuando el que es criminal está libre. Entonces, más bien, el que debe ir a vivir tras las rejas sin enrejarse es el que hace mal, no el otro, ¿no? El tema de la inseguridad, ¿no? En verdad, Guayaquil es una ciudad insegura para la población que tiene y la forma urbana que tiene. Los rangos de criminalidad son así tan altos en toda la zona como para declarar una ciudad insegura donde haya que emigrar a otras zonas para vivir. Esto de vivir más cerca de la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo natural? Que yo siempre lo converso con mis alumnos. Lo natural se define como aquello que no ha sido intervenido por el hombre. ¿Qué zona del planeta no ha sido intervenida por el hombre? La zona agrícola será natural, es en realidad vivir más cerca de la naturaleza. Entonces,
estas verdades que plantean ciertos grupos y que de alguna forma a través del ejercicio del poder venden y la gente que no está informada compra esa verdad, termina afianzando o termina promoviendo ese desarrollo que no es eficiente y que termina haciendo daño a todo el mundo a largo plazo. Por eso, de nuevo, hay que estar informado para tener también una agenda que responda mediante la información a estas verdades que ciertos grupos de poder tratan de vender. Hay que diferenciar ahí dos términos que son muy confusos y que utiliza el periodismo, el medio especial. Desarrollo y crecimiento. Lo que tenemos nosotros en nuestra ciudad es crecimiento, además no hay otra cosa. Desarrollo es aquel como que usted tiene su hijo, sobrino, adoptado, lo que sea, le da educación, le da maltrato, le da cariño, lo viste, lo atiende, le da salud, y Dios crece. El otro, niño pobre, también puede ser de una familia rica, no es atendido de esa forma, simplemente crece. Ahí está la diferencia. Claro, una de las grandes falacias de la modernidad es el sistema de crecimiento, o de la posmodernidad es el tema de crecimiento sostenible. No existe crecimiento sostenible, porque crecer implica que vas aumentando los recursos que necesitas, vas aumentando tu ejercicio de poder, y eso implica que individual o grupalmente vas requiriendo más. Y el planeta es finito. Entre más gente exista requiriendo cosas, más rápido se va a acabar todo. O sea, no existe el crecimiento sostenible. Por eso, una de las cosas que hay que promover es el desarrollo, no el crecimiento, y lastimosamente en los últimos años lo que hemos visto es más crecimiento que desarrollo. Con la añadidura, crecimiento de europeo. Sí, digamos, yo quisiera tal vez un poco para intentar, digamos, hacer una síntesis personal. Mira, yo creo que tenemos que rescatar, uno, el sentido de la utopía como forma de orientación de la sociedad en una dirección. Por ejemplo, si estamos hablando ahora en pleno siglo XXI, la utopía de una ciudad para el peatón, de una ciudad donde prevalezca el espacio público, o sea, de una ciudad que respete lo natural y lo integre con lo creado por el hombre. O sea, van a seguir siendo utopías que nos permiten decir qué tipo de ciudad queremos. Yo creo que eso no lo podemos abandonar jamás. Segundo, o sea, estamos, digamos, conscientes de que la planificación puede ser un medio, pero claro, no podemos volver a la planificación del siglo XIX o XX, en la cual un poco era una cosa vertical y estática, cuando las realidades son mucho más dinámicas. Las sociedades, o sea, son expresión justamente de ese dinamismo, y necesitamos una planificación que vaya más a tono con esa dinámica de la realidad, que reconozca los diferentes factores que intervienen para ese hacer ciudad. Y tercero, el papel que tienen los gobiernos territoriales para hacer que prevalezca el interés público por sobre el interés individual o corporativo. Y en ese sentido, el papel que tenemos los ciudadanos hacer que ese gobierno territorial sea realmente una expresión de nuestros intereses ciudadanos y no la expresión de algunos grupos que se toman el poder para hacer una ciudad que no es la que queremos para todos, sino una ciudad para los que tienen intereses, digamos, muy parciales y no el interés de la colectividad. Sí, yo estoy de acuerdo. La única cosa que yo acotaría, entiendo que cuando usted menciona lo de la utopía, la ve como una visión a futuro, un camino hacia donde seguir. El papel de la utopía es ese. Correcto. Uno de los temas de la ciudad contemporánea es el pensar la utopía de quién. La utopía nuestra como más académicos, la utopía del grupo de personas que quieren vivir en una ciudadela cerrada, la utopía, hay varias utopías al mismo tiempo. Entonces, de eso como se trata de informarse y ver. Utopía de las mayorías. Exacto, pero no, a eso me refiero. Pero no porque sea la utopía de las mayorías, significa que estemos siendo o pensando en un desarrollo mejor, ¿no? Por ahí, al hacer una utopía de la mayoría, hay una minoría que también se ve desfavorecida. Entonces, de eso se trata la planificación contemporánea, cómo poder jugar con todas esas fuerzas. Yo pienso que en ese tema de la utopía de quién, es porque quizás estás enfocando el cómo, pero si yo me enfoco en el qué es lo que yo quiero como ciudad, quiero un lugar seguro. Eso no quiere decir ni que tengo que ponerme rejas, ni que tengo que encerrar a los ladrones.
simplemente quiero un lugar seguro y en esa medida pienso cómo hacerlo. Sí, pero tal vez tú porque lo ves más claro, pero hay familias que tú le preguntas cuál es tu ideal para la ciudad y te va a decir yo quiero un carrito y una casita. Ese es el ideal de vida. Pero la gente en realidad, por ejemplo, cuando la gente te pide un paso peatonal, la gente no te pide el paso peatonal. Tú encuentras detrás que se han muerto 5 chicos cruzando a la escuela. Entonces a la gente en realidad no le importa si le pones un semáforo, una cosa bajo la tierra o el paso peatonal. Ellos quieren que no se les mueran los niños y ya. En esa medida, pensar en un bienestar y luego asociarlo a las formas en las que se construiría. Y pensaba en esto que decías, como las dinámicas en la ciudad no son únicamente arquitectónicas, sino que tienen que ver con lo social, con lo económico y un montón de factores, empezar a asociar no conceptos, sino acciones puntuales. Por ejemplo, ese tema de la ley de plusvalía, que ha sido por un lado atacadísima, pero la gente sigue pidiendo espacio público y sigue pidiendo áreas verdes, pero luego no comprende el tema de por qué la ley de plusvalía y de por qué el valor del uso del suelo y de por qué los terrenos privados, etcétera, etcétera. Y luego también veo el dibujo de Guayaquil que estaba hecho aquí, este plano y cómo están diagramadas hoy las vías. Y pensar que la perimetral no era necesaria o se construyó como una cuestión que circunde Guayaquil y luego la ciudad se extendió por fuera. Y hoy en día nos enteramos de quiénes eran esos terrenos, igual que la vía Daule, y cómo efectivamente únicamente son vías que al final hicieron que los terrenos adyacentes suban de plusvalía y luego se conviertan de terrenos cultivables a terrenos de vivienda y se multiplicaron por 200 del valor de esos terrenos. Lo mismo que pasó con Mopolí, que era de los Isaías y eran arrozales, y hoy en día son los terrenos más caros del ya no es guayaquilés. Y entonces, me perdí. El punto es que... El punto, yendo a lo que tú dices, ¿no? La ciudad debería salvaguardar sus recursos. Entonces, no puede ser que Guayaquil, por ese crecimiento, haya permitido que sus ciudadanos de mayor capacidad adquisitiva, de pago, de recursos que pudieran haber sido administrados por esta ciudad, haya permitido que se vayan a otro municipio. Eso para mí es una falla, no sé si de planificación, no sé si de desplanificación, pero permitir que un grupo con poder económico como para pagar proyectos de mejora de la ciudad se haya ido a pagar en otro municipio y de perder el control sobre ese recurso, eso para mí es una falla, ya sea de la planificación o la desplanificación. Pero eso pasa en las grandes ciudades también. Sí, claro, por eso digo, eso yo contextualizaba al principio Guayaquil dentro de lo que está viviendo la ciudad de la globalización, ¿no? Que quizá que un poquito más tarde, pero ya estamos ahí igual. ¿Qué perspectivas tienen ahora que la ciudad o el país se avecina a un cambio de administración o unas elecciones seccionales? ¿Cómo avisoran? ¿Cómo está la ciudad? ¿Qué perspectivas de crecimiento, como ya diferenciaron el arquitecto, y de desarrollo? ¿Es posible eso o no? ¿En qué momento está la ciudad y cuáles perspectivas hay de aquí a...? La tendencia, está hacia el crecimiento. La idea es cambiar esa tendencia a través de la propuesta que planteamos nosotros, que era a través de la información, de informarnos y saber efectivamente los pormenores de todo lo que se va planteando, de todo lo que se va haciendo, de todo lo que están construyendo los hacedores de ciudad, no necesariamente el municipio, ni necesariamente el promotor inmobiliario, sino incluso la gente cuando construye cosas, ¿no? No sé qué porcentaje de la ciudad está construida, de hecho, por gente que no ha sido preparada académicamente para construir. Entonces, todos somos hacedores de ciudad y la idea es informarnos más. El discurso que viene de la parte académica, si bien podría argumentarse que es más pertinente, es un discurso que nadie compra, porque el académico tiende a aburrir a la masa. Por eso el político es el que vende más la idea. El político no necesariamente es académico, el discurso político tiene como objetivo vender esa verdad. El discurso académico no tanto. Entonces, uno de los retos que tenemos, al menos los académicos, los que estudiamos esto, es volvernos en ese sentido un poco más políticos para que esa información que no está, digamos, sesgada, sino que son datos de información, llegue a mayor cantidad de gente a través
través de estos nuevos mecanismos de información, de redes, de tecnología, permita que esa gente se informe, que la comunidad se informe y pueda tener un rol más activo en un contexto, por ejemplo, cambiar esa tendencia de crecimiento al desarrollo. En ese sentido, me permito contar, se ve siempre propicio, inclusive ya lo hay, el que pueda haber una participación ciudadana activa, que de hecho lo hay. Pero ¿de qué sirve que uno participe si, y eso es uno de los puntos que tocábamos cuando tocaste al inicio, no hay una educación integral? Uno, para pretender presentarse, solicitar o proponer algo, debe hacerlo con datos. Y esos datos obviamente de alguna manera contrastados con la realidad. Al final la educación es lo que va a permitir que tengamos mayor conocimiento en esa gama de problemas que tiene la ciudad y poderlos solucionar: vialidad, área verde, espacio público, patrimonio. Creo que la educación integral debe de ser de alguna manera uno de los fuertes a futuro que Guayaquil debe desarrollar. Que se sepa qué es lo que uno va a pedir, qué es lo que va también a proponer para esa ciudad ideal, a dónde yo quiero. Hablamos de centralidades y de crecimiento urbano, pero por ejemplo, una de las parroquias urbanas del centro de Guayaquil, Pedro Carbo, es la que menos población tiene. Hablamos de seguridad, pero a partir de, o sea, ya cuando se termina la jornada laboral, tipo 7 de la noche en adelante, son las zonas que más isoladas se encuentran, con menos tránsito de peatón. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en el crecimiento de la periferia y por qué no proponer planes para reactivar estas zonas, estos centros? Por ejemplo, tocando el tema de patrimonio, hay muchas casas patrimoniales que están en desuso, en abandono, etcétera, incluso ya destruyéndose. Y en cuanto a la ley, hay ley, o sea, que las ampara. Y por ejemplo, la Casa Cacotera, en un principio estaba en el Instituto Nacional de Patrimonio, estaba en la página. Y una vez que se vino abajo fue como que simplemente la retiramos y el problema quedó ahí. Y nadie brinda soluciones al respecto. Entonces, hablamos, o sea, yo creo que esto sí está muy enfocado a intereses propios del gobierno. Porque, por ejemplo, dicen que para el desarrollo urbano se necesitan años. Y tenemos un alcalde que está años en el poder. Y no tenemos más allá del malecón. Y se generan actividades en cuanto a ese mismo malecón. Y el patrimonio de Guayaquil, o sea, se va perdiendo. El centro histórico de Guayaquil, o sea, no tenemos ni centro histórico. El centro de Guayaquil se va perdiendo y como que nadie analiza eso. Y en cuanto, por ejemplo, ni siquiera es planificación macro ni micro, porque como micro tenemos, se me ocurre a mí, esto de las paradas en situ, que se genera a lo largo de la calle Esmeraldas, entre otras avenidas. Y esta calle no es apta, o sea, partiendo desde que ni siquiera se generó un estudio de suelo para ver si la cantidad de buses era la adecuada, o sea, las calles se están dañando, nadie hace nada para arreglarlas. O sea, yo me fui a obras públicas a reclamar justamente porque da la casualidad que vivo en ese corredor. Y la calle se encuentra afectada. Entonces me dijeron que obras públicas no tiene nada que ver con eso, porque la ATM es autónoma, pertenece al municipio, pero es autónoma. Entonces ni siquiera hay conexión de departamentos, de qué sé yo, o sea, es una entidad municipal la que maneja diferentes aspectos, pero no se conexionan entre sí. Entonces vemos falencias. Entonces hablamos de que hay que estudiar, hay que preparar, hay que opinar, pero, o sea, y las personas que están... Me gustaría comentar lo que tú estás diciendo así muy brevemente porque creo que estamos sobre el tiempo. El primero es un tema de falla en el sistema que tú mencionas, la falla de la democracia participativa, de la democracia representativa, que no es democracia en realidad, porque tú eliges a alguien que te represente y ese grupo de gente que está en el poder no necesariamente hace lo que se supone que todo el mundo eligió, ¿no? Está siendo representado por otra persona y tú ya no hay tantos mecanismos como para dar ese seguimiento de control efectivo. Ese es un primer problema ya sistémico o macro, ¿no? Una segunda cosa es lo de estar informado sobre tus propios recursos. El patrimonio de Guayaquil, por ejemplo, el patrimonio de Guayaquil construido es uno de los tantos patrimonios que tiene Guayaquil, pero Guayaquil tiene otros tipos de patrimonios a veces no
tangibles. Uno de los patrimonios que tiene Guayaquil, que no tiene otra ciudad, es esa conexión con el agua, a quien aparentemente todo el mundo pretende o quiere darle la espalda, ¿no? ¿Por qué no tenemos un sistema de transportación pública como Venecia, que se inunda, que tiene muchos más problemas de salubridad y está rodeada de agua, y nosotros también, digamos, no lo aprovechamos, ¿no? Por lo que mencionaba el arquitecto Huerta con la minería, el extraer recursos, ¿no? Creo que eso va de la mano con estar informados sobre cuáles son los recursos que hacen a tu ciudad única y que la pueden volver competitiva para que se desarrolle mejor y no crezca. Y el último punto es el tema de la conectividad que yo mencionaba, ¿no? La infraestructura está, las redes están. En la era de la información, el no estar conectado es un pecado, es una negación al momento en el que estamos. El tema de que tengas esa no conexión entre diferentes establecimientos de un mismo gobierno, el tema de que tengas, por ejemplo, el aeropuerto, el terminal terrestre, la terminal de la metrovía en una eje, uno al lado del otro, y no haya un camino directo entre ellos. O sea, esos temas de conectividad en el mundo contemporáneo hacen que se realicen muchísimas cosas y que vuelvan a una ciudad no eficiente y se estanque en el proceso de desarrollo, ¿no? Que tenga que crecer más para suplir esas deficiencias. Me parece buenísima tu intervención. Yo quiero acotar algo, o que dependa de si es que el suplir esas necesidades es rentable o no para hacerlas. En esa medida habrá muchos servicios que, como no son rentables, entonces nadie los asume. Y hay un déficit de ese servicio en la ciudad. Puede ser educación, puede ser salud, que son servicios que no son rentables. Claro, si mides la rentabilidad económica, por eso hay que estar informado de otros tipos de rentabilidad. La salud es una cosa que mides necesariamente en dinero siempre. Queremos agradecer esta noche al arquitecto Felipe Huerta y también al colectivo de arquitectura El Selectivo por su intervención en esta noche en el Museo Presley Norton. De igual forma, agradecemos a cada uno de los presentes por haber asistido y por haber intercambiado pues también sus inquietudes, sus comentarios durante esta noche con el tema de Guayaquil, prioridades y perspectivas urbanas. De antemano pues, muchas gracias.